Hablar de posesiones demoníacas es un tema muy extenso, polémico, y con muchos matices. Hay quienes creen que estos casos son reales. Y quienes afirman que simplemente se trata de enfermedades mentales. Lo cierto es que los casos de posesiones se han presentado en infinidad de personas, de todas las edades, razas, religión y épocas. Nosotros, hoy, les hablaremos de 10 posesiones demoníacas reales y escalofriantes. Serán ustedes, al final, quienes se formarán su propio criterio. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca cuando un espíritu impuro o inmundo entra en su cuerpo, le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como el espíritu desea. Los signos de una posesión son casi siempre los mismos: hablar un idioma que desconozca, odiar los símbolos sagrados cristianos, blasfemar, practicar la telequinesis y demostrar una fuerza superior a sus capacidades físicas. Otros síntomas que presentan las personas poseídas son sentir que un ente extraño les controla, sensaciones de asfixia, quemarse, dolor, angustia, y visión de entes, espíritus extraños o personas ya fallecidas que no son percibidos por los demás. Esto fue lo que les sucedió a las siguientes personas, y por desgracia, los casos de muchas de ellas terminaron en tragedia. Anneliese Mitchell. En 1969, con 17 años de edad, Anneliese comenzó a padecer extraños ataques, y se le diagnosticó epilepsia, además de diversas anomalías mentales. Y tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. En el hospital, no mejoró en nada su salud. Y en el año de 1973, Anneliese empezó a experimentar tendencias suicidas, escuchar voces, y sentir rechazo hacia los objetos religiosos. El caso de Anneliese es uno de los más famosos. La película El exorcismo de Emily Rose estuvo basada en este caso. Anneliese hablaba de unas caras malignas que veía varias veces al día mientras rezaba. Ella se acabó convenciendo de que la medicina convencional no le podía ayudar. Convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo, pero fue rechazada. El párroco, Ernst Alp, creyó probar que Anneliese reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída, y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo. Durante las sesiones, Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, y un sacerdote corrupto del siglo XVI, de apellido Fleischmann. Antes de eso, se había destrozado las rodillas, en ataques de genuflexión compulsiva, más de 600 al día. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro, durante un par de días. Comía arañas, carbón, y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo, y podía oírsele a través de la pared, gritando durante horas. El exorcismo se prolongó durante 1 año. En la primavera de 1976, Anneliese sufría neumonía y anemia. Gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre, murió el 1 de julio, a los 23 años. Tanto sus padres, como los sacerdotes, fueron llevados a juicio, y declarados culpables por la muerte de Anneliese. Se les condenó a 6 meses de cárcel, que fueron sustituidos por una fianza, y 3 años de libertad condicional. A raíz de todo esto, Alemania carece de exorcistas en la actualidad. Clara Germana Selle. Este caso ocurrió en 1906. Una estudiante cristiana de 16 años se encontraba de misionera en Sudáfrica. La historia cuenta que Clara, sin motivo aparente, y en algún tipo de ritual satánico, hizo un pacto con el diablo. A partir de ese momento, la chica comenzó a entender todas las lenguas, que anteriormente eran desconocidas para ella.
rechazaba los objetos religiosos, y además, conocía las historias y los pensamientos de la gente cercana. Posteriormente, los exorcistas se encargaron de realizarle un severo procedimiento de exorcismo a Clara, que intentó estrangular a uno de ellos, con su propia sotana. Más de 160 testigos afirmaron haber visto levitar el cuerpo de Clara, mientras se le realizaba el exorcismo. A los 2 días de comenzar el ritual, los demonios fueron expulsados del cuerpo de Clara. Roland Doe. Robbie Mannheim. Roland Doe o Robbie Mannheim era el seudónimo que le atribuyó la Iglesia Católica a este joven para mantener su anonimato. La historia se desarrolló a finales de 1940, cuando Robbie intentó contactar con su abuela mediante una ouija. Tras esa ocasión, un demonio entró en el cuerpo de Robbie. Desde entonces, se dice que comenzó a escuchar voces en su cabeza, y que todos los objetos religiosos levitaban a su alrededor. Lo más fuerte llegó cuando comenzaron a aparecerle estigmas y distintas frases escritas en su cuerpo por unas garras, causándole fuertes heridas. El exorcismo se realizó después de que la iglesia lo autorizara, y el sacerdote le realizó unas 30 sesiones de exorcismo, que al final, aunque agónicamente, terminaron bien. En este caso, se basa la famosa película, El Exorcista. El caso Estefanía. Esto ocurrió en 1992. Cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Estefanía Gutiérrez Lázaro, en el madrileño barrio de Vallecas. La joven falleció en extrañas circunstancias, tras jugar a la ouija con sus amigas. La joven de 18 años ya había participado en una sesión anteriormente. Decidió organizar otra sesión de espiritismo, con amigas del instituto, para comunicarse con el novio de una de ellas, que había fallecido hacía poco, en un accidente de motocicleta. Cuando estaban organizando todo en el centro, una profesora las descubrió, y destruyó el tablero, de un golpe contra el suelo. Desde entonces, la joven comenzó a sufrir alucinaciones, y a tener comportamientos extraños. Aseguraba escuchar voces, y nadie podía hacer nada por ella. En agosto de 1991, ingresó en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, y falleció en extrañas circunstancias. Aquel suceso se investigó desde todos los ángulos posibles. No había un informe de defunción definitivo, claro y lógico. Y la familia, tras la muerte de la muchacha, siguió contando sucesos que les aterrorizaban. Por ello, en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, decidieron llamar a la Policía Nacional. Según contaban, los crucifijos de la casa se movían sin control, y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se presentaron en el número 8 de la calle Luis Marín, el padre de la fallecida esperaba en la calle. Y en el domicilio entraron 4 agentes. Y lo que se encontraron no ayudó a solucionar nada. Más bien, al contrario. En aquella visita, los policías describieron una situación de misterio y rareza. Por ejemplo, estando sentados junto a la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario, perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Además, un fuerte ruido se produjo en la terraza, y al salir, allí no había nadie. El miedo se apoderó de todos. Momentos después, pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente, en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente, identificada como babas. Y no solo eso. Había más sorpresas en aquella casa. Cuando siguieron con la inspección, que no tuvo nada de rutinaria, observaron un crucifijo, en el que el Cristo estaba separado de la cruz. Y huellas de un arañazo, en el póster y la pared. Francesca Fabrizi. Este caso es muy famoso, debido a que es uno de los atribuidos oficialmente al Papa Juan Pablo II.
ocurrió el 27 de marzo de 1982. Una italiana llamada Francesca Fabrizi, que entonces tenía 22 años, llegó al Papa, a través de Ottorino Alberto, obispo de Spoleto, cuyo exorcista no había podido recuperar a Francesca de su estado. Gabriel Amort, principal exorcista del Vaticano, relató: La mujer, al ver al sumo pontífice, comenzó a gritar y a rodar por el suelo, sin escuchar que el Papa mandaba enérgicamente al diablo salir de ella. Sin embargo, de repente, y después de largos momentos de lucha y citas bíblicas, todo cambió cuando Juan Pablo II dijo a Francesca: Mañana voy a decir misa para usted. Fue en ese momento cuando la italiana se calmó. Un año más tarde, la mujer visitó al Papa. Sus ataques habían cesado. Estaba casada y embarazada. En ese momento, Juan Pablo II dijo al cardenal Jacques Paul Martín, exprefecto de la Casa Pontificia: Nunca he visto una cosa así. Una verdadera escena bíblica. Arne Cheyenne Johnson. El caso de Arne Cheyenne Johnson es conocido por ser el primer juicio por demonio asesino. La defensa intentó demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Arne asesinó a su casero en Connecticut en 1981. Los abogados intentaron determinar que este acto se debía a la infancia traumática del asesino. Además, se consultó con los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, que determinaron la posesión demoníaca, como verás, en este caso. El juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Arne Cheyenne Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 6. Michael Taylor. En 1971, una familia acudió a una tranquila reunión de amigos, cuando la esposa, Christine, acusó a su marido de tener una aventura. Michael comenzó a insultar y decir obscenidades, que siguieron con actos violentos, que propiciaron la salida de Michael de la casa, haciendo pensar que su marido estaba poseído. Este comportamiento continuó durante meses, haciendo que el propio Michael llamara a los sacerdotes para que le quitaran lo que tuviera dentro. El exorcismo duró solo un día, pero afirmaron que un demonio llamado el demonio asesino aún lo seguía teniendo dentro. Cuando Taylor llegó a su casa, asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. Finalmente, el juez lo absolvió por demencia. El caso Sabrina. Es el más famoso exorcismo de Juan Pablo II, ocurrido el 6 de septiembre del 2000. Sabrina tenía 19 años, y se encontraba junto a 10 personas, muy cerca de la plataforma preparada, ante la Basílica de San Pedro, y en la que el Papa estaría para celebrar una misa. Apenas vio a Juan Pablo II entrar en el recinto, Sabrina comenzó a gritar obscenidades y retorcerse. Y pese a que la plaza estaba llena, el Papa señaló la presencia de la joven, y le pidió a su secretario, Monseñor Stanislao Bisiuis, que llevara a la joven ante él. Tras unas oraciones, la joven se calmó, no sin antes expulsar espuma por la boca. El Papa y Sabrina se reunieron en una habitación privada, junto a la Basílica de San Pedro. La mujer, que había sido arrastrada allí por sus padres, estaba en trance. Sus ojos eran 2 zócalos blancos. Babeaba, y tenía colgando la cabeza hacia atrás. Al llegar el Papa, empezó a gritar y a temblar. El proceso duró 30 minutos, durante los cuales Juan Pablo II celebró un acto de exorcismo menor, que no implicaba la lectura de los textos bíblicos. Le dio una bendición, la abrazó, y Sabrina se calmó. El diablo se enfureció por el encuentro con el Papa, y quiso demostrar su fortaleza. El exorcismo no había podido expulsarlo.
declaró un sacerdote testigo de esta posesión. Lo que vio, lo dejó sin habla. Sabrina se levantó de la silla en la que estaba sentada. Ella me habló. Pasó junto a mí sin mirarme. Estaba justo en la pared detrás de mí, y comenzó a caminar horizontalmente en la pared, hacia el techo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Luego vino abajo, como si nada. El caso de Julia. Este caso es bastante desconocido, pero ocurrió en el 2008, de la mano del Dr. Richard E. Gallagher. Este psiquiatra y profesor asociado a la Universidad Médica de Nueva York documentó un caso de una paciente poseída por demonios a la que llamó Julia. Podemos determinar este caso como único, pues normalmente los psiquiatras apoyan que los casos de posesión son fraudes o severos trastornos mentales. Gallagher llegó a recoger sesiones en las que Julia levitaba sobre la mesa. Hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después, aún no se sabe qué ocurrió con Julia. George Lukins. Este caso ocurrió en 1778, siendo uno de los más antiguos, así como de los mejores documentados. Lukins solía hablar en lenguas desconocidas y tener una sensibilidad a los lugares santos. Pruebas suficientes para que sus vecinos, preocupados, se pusieran en contacto con la iglesia. George fue enviado a un hospital, pero su estancia de más de 20 meses no le ayudó. Pues todo el hospital temía sus violentos ataques y actos demoníacos. Por eso, la iglesia decidió llevarse a George a un lugar apartado. Un templo secreto, en el que se cuenta que sus demonios fueron expulsados. Aún así, nunca más se tuvo noticias del caso, ni del paradero de George. Y bueno, mis estimados conjuritos, ¿qué opinan ustedes de estos casos? ¿Les gustaría presenciar un exorcismo? Déjenos sus comentarios. Queremos conocer sus opiniones. Y si el video les ha gustado, y ustedes lo desean, podemos hacer una segunda, y quizás, una tercera parte de este tema, porque hay muchos, pero muchos casos poco conocidos, sobre estas espeluznantes posesiones. Esto ha sido todo por el momento. Les deseamos dulces sueños, y... ¡hasta pronto!